Listo, dale. ¿vale? Entonces, nosotros en primera instancia, muchas gracias a todos, qué pena los inconvenientes que tenemos. Vamos a ver, nos toca correr un poquito en esta primera parte para alcanzar a la sesión de preguntas que yo sé que va a ser bien interesante. Hoy nos enfrentamos a un tema en comercio electrónico muy grande, tenemos una transformación digital bien importante. Antes las instituciones cuando hablaban de este tipo de eventos online, digamos en la EDAN teníamos en promedio más o menos unas 200 personas que se conectaban a los eventos. Hoy tenemos en promedio más de entre 800 y 1000 personas, lo que es muy interesante es el proceso, el ambiente laboral. Normalmente las ventas online se veían allá como en las tiendas virtuales que cobraban mucho, donde esos uno ponía la mercancía y los portales vendían, o desde esas tiendas que intentaban montar a la gente, eran que no había buena estrategia de mercadeo, porque no había un buen entendimiento de los clientes, porque no se trabajaba en función del geomarketing, que son algunas de las áreas que vamos a ver hoy. Digamos que las ventas online se veían como un proceso todavía muy desarticulado. Hoy vemos cómo las cadenas están mirando unos esfuerzos muy grandes, están haciendo unos trabajos así sea pequeños en este momento, pero ya son mucho más disidentes, mucho más fuertes. Hay unos escenarios muy interesantes donde las compañías están haciendo un esfuerzo muy grande, donde han hecho unos esfuerzos para entender y poderle llegar a ese consumidor que hoy en día está pidiendo desde la casa. Hoy en día pide desde la casa. Hoy casi no sale, comprar muchos de los productos, sus básicos que venden, y eso obliga a que las empresas digan, bueno, ¿cómo nos vamos a acercar a esos clientes y cómo lograrlo? Entonces, a muchos de los que vivimos pues en conjuntos, nos están llegando camiones que venden pollo, camiones que venden pan. Para mi sorpresa, el Cometa hoy está vendiendo puerta a puerta, eso cuando se veía. Tienen estrategias muy frágiles. No son estrategias más allá de la venta, en punto de venta, que ahora es el punto de la zona que ha sido asignada a ese vendedor para trabajarlo de la mejor manera. Y aún no se tiene un conocimiento del cliente, no hay una estrategia claramente definida. ¿Cómo podemos trabajar de una manera donde la experiencia de ese usuario sea muy grata, haga su proceso de compra, pero al mismo tiempo incite el proceso de recompra? ¿Vale? Entonces, cuando hablamos del comercio electrónico y el Big Data, ¿recuerdan ustedes la presentación que hizo Luis Borges esta semana? Muy interesante en todo lo que hace relación a la página web, cómo la trabajamos, cómo lo hacemos, cómo podemos vender nuestros productos a través, cómo podemos nuestros productos a través del y cómo hacemos esa experiencia de la manera más práctica y que nos acerquemos a esos usuarios. Entonces, este gráfico de Vicente de los Ríos para mí es muy interesante, muy disidente. Logramos en primer lugar ver el proceso de la generación del tráfico dentro de la tienda, cómo se da la información y la decisión, cómo es el proceso de compra y de entrega, cómo era el local, cómo era el proceso de las reclamaciones y la postventa, cómo era la atención al cliente. Luego veíamos otra capa que era la fuerza que va a la calle, cuáles son los que visitan, quiénes son los clientes que visitan, pero a ese vendedor se le daba la bendición, que le vaya muy bien y que logre vender. Luego venían todo lo que hace relación al call center, cómo se da la estrategia de call center, que se reciben los pedidos, se reciben la atención a clientes, se incluye ya sea vía manual o vía ya cuando se tiene un poquito más de tecnología en un Excel o ya más adelante en un CRM. Luego una página web, que esa web también me trabaja dispositivos móviles, que hoy los dispositivos los móviles están en Colombia están en más del 75% de los usuarios con capacidad de compra tienen un celular. Trabajar todo lo que hace relación al social media, entonces cómo a través de las redes podemos trabajar mucho mejor. Luego cómo nosotros los smart speakers lo vamos a hacer, entre comillas, una influencia sobre los usuarios para que se designen sobre ciertos procesos y ya comenzamos a mirar otros canales, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, WhatsApp consolidado como una de las herramientas donde se logra llegar más fácilmente a los clientes. Hoy quien tiene un smartphone vive una lucha constante de aplicaciones. Normalmente, según la estadística, un usuario normal de celular que tiene un smartphone
tienen proceso entre 10 y 15 aplicaciones, de las cuales 5 aplicaciones utiliza todos los días. Entonces, tenemos WhatsApp, tenemos que descartar Facebook, tenemos que descartar alguna otra entre Twitter, YouTube, de las que él más utiliza, y terminan las compañías entrar en esas 2 o 3 aplicaciones adicionales que el usuario debe tener ahí en su celular para poderlo hacer, ya sea o por redes sociales, sea Instagram, sea un LinkedIn, y ver esa opción adicional que el usuario realmente utilice. Entonces se convierte en una guerra muy fuerte porque ahí tenemos a veces inversiones muy altas y realmente los usuarios no utilizan las aplicaciones. Una de las compañías de buses más grandes hizo su propia aplicación vía celulares para que los usuarios compraran sus tickets de viaje desde el celular y luego de más de un año no llegaban a los 500 usuarios. Y lo que hacían era promover en las terminales de transporte con volar para que la gente bajara la aplicación, obtuviera un descuento del 10%. Más allá de eso, pues la estrategia no es clara y entonces simplemente se pelean dentro de los 2,5 millones de aplicaciones que hay en las tiendas para que la gente conozca la aplicación y la baje. Y eso es muy duro. Dentro de la base que tenemos cómo se ha hecho el diseño y la experiencia de viene entonces toda esa analítica de Business Intelligence en primera instancia y luego viene Big Data, ya miraremos cómo se da ese proceso todo un proceso de tecnología e infraestructura que se necesita pues, para que los usuarios soporten esa información y la tecnología de las compañías sea capaz de responder a esas preguntas de negocio. Las personas, la cultura y las organizaciones es un tema fundamental. La transformación digital de las compañías arranca y termina con las. Esas son las que realmente hacen que las aplicaciones se utilicen. Hoy en día, uno de los promedios más bajos que tiene Colombia es el uso de herramientas tecnológicas de Office. Normalmente está en el 5 y 7% del uso de la herramienta. Y llegó un momento en que dijo, venga, no agreguemos más funciones. Lo que realmente necesitamos es que los usuarios comiencen a utilizar más las casi 3,000 funciones que hay, pero que nadie usa. Y ahí realmente hay un proceso muy interesante. Y las asociaciones y ecosistemas que robustecen ese proceso donde hay proyectos como la incubadora de la ANDI, como la ANDI del futuro, como la Cámara de Comercio, que promueven esos espacios donde los empresarios trabajan de la mano, donde logramos pues los empresarios conozcan de los emprendimientos y las acciones que se vienen desarrollando y se hace una formación muy interesante para que los usuarios vayan creciendo en ese sentido. ¿Para qué hablamos de Big Data? En primera instancia, para fidelizar los clientes, anticiparse a la oferta y la demanda y satisfacer las necesidades del consumidor. Importantísimo entender qué es lo que está pasando hoy. Hoy vamos a presentarles también un estudio que hizo Ernst Young, muy interesante. Nos logra medir realmente dónde tenemos que enfocar nuestros canales de comunicación, infilar todas esas baterías y que logremos que realmente los usuarios y quieran comprar nuestros productos y nosotros poder cumplir esas metas de venta para sobrevivir en momentos difíciles. Posicionar mejor los productos, ¿sí? Alinear las estrategias empresariales. Nosotros teníamos una multinacional muy grande y en esa multinacional encontrábamos que tenían el canal moderno y el canal tradicional y se encontraban, chocaban, tenía cada uno diferentes productos para posicionar, no estaban disminuyendo a una rata de casi el 5% trimestral. A través de un trabajo que vinimos desarrollando con ellos y con la compañía de logística y merchandising y BTL que ellos tenían, logramos estabilizar las ventas y entender que había un problema desde la base muy importante y ya esa compañía tuvo cómo poder lograr articular las opciones. Uno de los principales problemas que tenían era que los días lunes tenían que visitar todos los puntos de venta que eran las grandes superficies. Y hay una zona específica en Bogotá donde hay 7 centros comerciales y almacenes de las cadenas tipo A. Y resulta que un comercial solamente podía visitar el proyecto una vez al día y se demoraba 2 horas. Entonces, máximo podría atender entre 3 y 4 puntos de venta y había que visitar 7. Entonces, la estrategia tenía que cambiar completamente. Ya no era culpa del operador. Es que había que entender muy bien qué era lo que estaba pasando en el ecosistema
para poder llegar a hacer los cambios que se necesitan y de esa manera ser mucho más eficiente. Ser competitivos, tomar decisiones basadas en datos. Figúrense, de acuerdo con una encuesta, el 67% de los empresarios en el mundo toma decisiones, perdón, basados en su experiencia, más no en los datos que las compañías arrojan. En una entidad del Estado, digamos el análisis pues, de la información que se quería trabajar y el director se le entregaba un dato, 20. El jefe del área decía, uy, no, eso es muy poquito. Más o menos aquí siempre en promedio ha dado 20. Y esa era la al director de la entidad. Y el director de la entidad miraba el dato y decía, no, de acuerdo a mi experiencia, eso da 10. Entonces, todo ese trabajo que se pierde. Y era un trabajo muy grande, donde teníamos desde gente del área de tecnología que traía esa información, unos archivos en Excel, procesaba esos archivos de diferentes fuentes, era un proceso que se demoraba casi una semana mientras los estadísticos lo revisaban, mientras los econométricos revisaban la información para darle ese número 20. Y resulta que nadie revisaba esa información al detalle, a veces se estaba con errores, y la gente gastaba 80 del tiempo trabajando los datos y 20% analizándolos. Entonces, con Big Data, arrancando desde sus inicios, nosotros podemos lograr es que la gente realmente le dedique el 80% del tiempo a analizar la información y solamente el 20% a ese modelado de datos, porque ese modelado de datos se hace una única vez y luego ya son procesos que se automatizan de una manera muy eficiente. Mejorar la productividad, pues, logramos es que los de negocio sean mucho más fáciles. Entonces, logramos ponerle en su celular, por ejemplo, al gerente general los 5 indicadores de gestión que él necesita para entender el negocio a nivel estratégico. A los directores de área que están a nivel táctico, lograr entregarle los datos específicos de cada área y a las personas que supervisan campo todos los datos de nivel operativo para que puedan tomar las decisiones en campo y tomar las acciones necesarias. ¿Eso qué hace? Que realmente la capacidad operativa y de gestión se aumente en unas ratas superiores al 30%. Eso hace muy interesante el retorno de inversión. Y lograr unos mejores servicios, reducir los costos operativos repetitivos. ¿Sí? Ese tome esos archivos cada mes y machaque los archivos de Excel y repita las opciones para entregarle a los decisores la información. No, ya eso es un proceso automático y más bien busquemos cómo logramos generar nuevas estrategias y poner en discusión nuevas opciones de negocio que puedan llevarnos al cumplimiento de las metas. También, ¿qué logramos? Es que una compañía de seguros muy grande en Colombia, nos dimos cuenta pues que venían calculando una fórmula mal de más de 4 años. Terrible. Pero más allá de eso es poder tomar decisiones y decir, mire, hoy en día la decisión está tomada porque la fórmula quedó mal construida. ¿Y cómo los de toma de la decisión? Eso impactaban directamente el porcentaje de riesgo de las pólizas, así de crítico era. Entonces, por eso es muy importante revisar esos entornos, ese para qué es muy importante. La primera invitación a los empresarios es decir, venga, eh, ¿para qué el análisis de datos? Que yo quiero resolver. Es ¿sí? Arrancar proyectos de tecnología por arcarlo, ser del dinero. Tenemos que hacerlo de una manera mucho más estratégica y porque los negocios arrancan realmente es desde el negocio, no de tecnología. Entonces hablamos de qué es ese Big Data. Nosotros hablamos de los datos que implican esfuerzos adicionales para hacer súper importante. Tenemos muchas fuentes de información y lo que queremos es tomar esos datos, en primera instancia pueden ser desde simples archivos de Excel para mirar el total de las ventas, pero cuando ya miramos, venga, ¿y cuál es la rentabilidad? ¿Cuál es la rentabilidad por presentación? ¿Y cómo está codificado en las diferentes cadenas? ¿Y cuáles son las cadenas que más venden? Entonces, a medida que esa persona, ese gerente que está haciendo una revisión, comienza a hacer preguntas, llega un momento en que esa persona que trabajó archivos simples no puede responder las retirarse. Y otro problema donde come error y fórmula mal. Es muy usual que las personas nos equivoquemos. Hay una tasa de más del 30% cuando se trabaja en Excel, porque pues el hablamos de diversidad de tipos de fuentes, hablamos de datos estructurados y no estructurados. Cuando hablamos de datos estructurados,
en tablas de Excel. Por ejemplo, el software contable nos dice el número de la factura, quién se le vendió, qué cantidad, cuánto se le vendió. Pero también tenemos datos no estructurados. Es cuando yo aplico estrategias dentro de las redes sociales, quiénes lo revisaron, quiénes no lo revisaron, quiénes visitaron mi página, qué parte de mi página es lo que revisan, quiénes efectivamente llegaron al proceso de compra final pero no compraron, o quiénes sí efectivamente compraron, a qué horas compraron, cuál es el entendimiento, qué fue lo que visitó, para poder tomar otras estrategias y alimentarse pues de mucha información para poder hacer esa capacidad de análisis, ya sea en textos de libros, revistas, ya sea en imágenes. En imágenes hay unos proyectos muy interesantes de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, donde ya están haciendo análisis y detección de cáncer. Audios, entonces trabajamos también muy de la mano de los call centers, donde ya los audios hacen parte del acervo probatorio. Marcadores para el tema de salud, entonces son las personas que les conectan el Doppler, por ejemplo, que está midiéndole constantemente la tensión arterial, que está midiéndole las pulsaciones por minuto, toma más de 20 tipos de mediciones diferentes y las transmite para poder hacer el monitoreo permanente a un paciente. Ya resulta muy costoso tener a un paciente de alto costo, de las enfermedades de alto costo, tenerlo en el hospital y el enfermo se enferma más. Resulta mucho más económico para el sector, para el mercado como tal y para el paciente estar en su casa, en su ambiente, más tranquilo, sin la presión del hospital, era mejor. Y viene algo que se llama la ruta en salud, que es uno de la salud que lo van visitando y van tomando esa información y esa información lo metemos en unos modelos matemáticos que ya están diseñados y nos dicen cómo va el paciente, si va mejorando, si va empeorando, y eso ayuda pues a hacer un monitoreo muy... Y si hablamos pues del Internet de las cosas, para nadie es un secreto hoy que estamos siendo medidos desde todo punto de vista. Entramos a un centro comercial, hay unos muy importantes en Bogotá, donde ya tenemos reconocimiento facial, y comienzan a revisar por dónde estamos, por dónde caminamos, cuáles son las vitrinas que vemos, dónde están las zonas más calientes en lo que hace relación a tráfico, cuáles son las zonas que más venden y poder hacer pues que la gente se arrastre y vaya a esas zonas que no tienen tanta concurrencia, pero tienen productos que para nosotros resultan ser estratégicos en su proceso de venta. Esos sensores pueden medir desde la temperatura del agua hasta cuántos pasos yo caminé hoy. Estamos llenos de sensores y eso pues ataca pues también todo lo que hace relación a lo que vimos ayer de la propiedad de la información, de la confidencia. Eso se trabaja con mucho cuidado. Cuando hablamos de Big Data, entonces hablamos de altos volúmenes de información, variedad, estructurados y no estructurados, y una velocidad alta de los mismos sensores. Tenemos imágenes todo el tiempo que requieren unos procesos y para eso pues ya no podemos trabajar esa información en computadores normales. Tenemos que trabajarla con unos tipos de servidores, con unos tipos de software diferentes que nos ayudan a trabajar todo ese proceso de Big Data. Hablamos de otro concepto muy importante, que es la natalidad y la vitalidad de los datos. Natalidad es entendiendo cuándo nace ese dato, es decir, cuando el sensor a las 8 de la mañana tomó la información del clima y la humedad para poder saber si la plántula que está trabajando es esa preciosa exportación y él cada 5 minutos va tomando información. ¿Sí? Ahí nace el dato. Pero también cuando hablamos de natalidad es entender cuándo nace el dato, cuándo el dato es práctico y cuándo el dato muere. ¿Sí? A mí me sirve saber cuál fue la temperatura de las 7:45 a las 7:50. Eh, no, a mí me interesa saber cuál es la temperatura promedio. Entonces yo tomo todos los datos del día, saco la temperatura promedio para ese día y, mire, tengo esta información que genera valor. Es entender para cada tipo de negocio realmente cuándo esa información nace y cuándo muere, cuándo realmente ya no nos sirve. Pero podemos crear nuevos marcadores, nueva información basados, por ejemplo, en un promedio. Y ese dato de promedio sí lo almacenamos para saber cuál es la curva a través del año y entender cómo se está comportando la información en ese sentido. Y cuando hace relación a la vitalidad del dato es cuando ese dato es relevante. Por ejemplo, en el mismo caso, si la temperatura está por debajo de los 4 grados centígrados, ya comenzamos a tener procesos donde están quemando la flor. Y ahí tienen ellos que tomar acciones para prender los calentadores, tomar las canecas y encender fuego para crear las barreras de calor. Y eso es importantísimo, ¿sí?
saber si eso pasó ayer en la noche, por ejemplo, cuando en las cámaras de los conjuntos cerrados, mire, sí, aquí está la foto del ladrón, pues sí, pero se ve una forma humana. ¿Y eso para qué nos sirve? No, para nada. Importantísimo entender ese dato para qué nos sirve y cuándo realmente es importante. Tenemos tres tipos de fuentes, fuentes internas, entonces cuando hablamos de las fuentes internas, de los ERPs o de los tables. Y la siguiente que tenemos, todas las externas, por ejemplo, entonces compramos una base de datos, por ejemplo, IQVIA, de todo el comportamiento de medicamentos, o puede ser una base de datos gratuita, por ejemplo, la base de datos la base de datos de Copetrol, ¿sí? Son bases de datos que podemos llegar a tener, donde tenemos datos que nos sirven para armar nuestro proceso. Y otras que son las bases de datos construidas. Entonces, por ejemplo, nosotros desarrollamos para Medellín la encuesta de calidad de vida. Entonces tomábamos las 192.000 encuestas que generaban más de 700 marcadores y basados en eso armábamos unos tableros de gestión bien importantes para que pudiesen interpretarse qué estaba pasando con la población. Entonces estas son importantísimas que son las construidas. Cada ejemplo, yo puedo comprarle a una compañía especializada en ese segmento, regale, yo quiero tener la ubicación de todas las farmacias de Bogotá, yo quiero tener la ubicación de todos los salones de belleza, o quiero tener la información de todos los bares. Y esa información sirve mucho para armar todo un ecosistema y poder definir muy bien cuántos vendedores necesito, cuántas zonas necesito, cuántas rutas necesito, qué productos son los que se venden por cada zona destinada, por cada zona de trabajo, qué se vende más en el norte, qué se vende más en el sur, cuáles son las referencias que más se mueven. Y basados en esa información, podemos plantear el presupuesto de compras y también podemos plantear el presupuesto de ventas. Es importante eso que podemos hacer. Y aquí nosotros generamos muchísima información que nos sirve para armar un tablero de control y en el control tener esas 5 preguntas. Vamos a hablar hoy, cambiamos ahora el término de preguntas y vamos a decir que son los KPIs, los de gestión, que validen el negocio para saber si vamos bien, regular o mal. ¿Sí? Pero tienen que responder a preguntas de negocio. ¿Cómo vamos en ventas? ¿Cómo va en ventas? ¿Cuál es el valor del ticket promedio? Tienen que ser preguntas muy concretas. Ese es el éxito de los proyectos de analítica, que normalmente es donde nosotros fallamos. No tenemos una muy buena definición, entonces cuando no tenemos muy bien definido cuál es el proyecto, podemos comprar la mejor tecnología, tener los mejores ingenieros, trabajar de la mejor manera, pero si no tenemos claridad en el proyecto, no lo vamos a lograr. Cuando hablamos de esos retos que queremos abordar, entonces lo primero es el liderazgo. Estos procesos tienen que arrancar desde la dirección general. Desde ahí arrancan. La dirección es la que tiene que hacer un proceso de este tipo. ¿Por qué? Porque a veces tocamos pues, muchas fibras sensibles de las áreas que no trabajan como procesos claramente definidos, como áreas, y cada una defiende sus intereses. Normalmente las áreas, cuando las definimos, el área uno y el área 2, el área uno tenemos información, procesa una información al área B. Y el área B hace exactamente lo mismo. Recibe una información, procesa una información. Yo tomo esa información, genera, nos encontrábamos que el mismo indicador daban resultados diferentes. Y era un problema pues bastante fuerte entre dos áreas, porque a uno le daba más de 50 y al otro le daba más de 70. Comenzamos a trabajar con ellos para entender oh, sorpresa, que nos encontramos es que el uno dividía por 28 días y el otro dividía por 31 días. Y ahí estaba la diferencia. Entonces logramos estandarizar y poder decirle, mire, dependiendo de los puntos de atención y de cómo esté la distribución, vamos a hablar de que cada mes, sabiendo cuántos días tiene mes, cada mes se va a evaluar con el número de días reales. Y ahí llegamos a un acuerdo y unas discusiones que se demoraban horas, ahora simplemente nos demorábamos minutos en analizar la información y realmente en tomar las acciones que le generaran valor a la organización. Para eso se requiere un reto tecnológico importante, que tenemos muchos hilos de información y tenemos que tomar esas fuentes y decir, venga, vamos a trabajar esas fuentes, vamos a unificar criterios, vamos a hablar de unas reglas
claramente establecidas y esas reglas de negocio las vamos a poner en función de los usuarios. Y los usuarios van a trabajar, pero en función de esos indicadores de gestión, y ahí logramos una alineación estratégica importante. Luego hablamos de la gestión. Es decir, es que esto no es para que el área de tecnología se capacite y entregue los tableros de gestión, porque el área de tecnología nos va a decir, yo le entrego lo que usted me pida, pero nosotros a veces no sabemos qué pedir, entonces podemos pedir un reporte y nos queremos inventar el mejor reporte, pero ese reporte se demoraron una semana así y luego nadie más lo usó. Y entonces nosotros vamos a tecnología y les decimos, venga, necesito que me genere un informe con estos 5 datos. Y venga, usted me hace un favor, me puede generar ahora no que tenga estos 5 datos, sino que tenga estas 2 columnas adicionales, eso es poquito. Pero los recursos de tecnología son reducidos, está un trabajo importante. Y lo que nosotros pretendemos es que ese usuario final entienda la herramienta, independientemente de la que sea, sepa cómo la puede llegar a trabajar, cuáles son los indicadores estratégicos de la organización y que él mismo, ese set de datos que le ha sido entregado, está plenamente gobernalizado. Ya hablaremos un poquito más de ese tema. Él pueda generar los indicadores que necesita, hacer las variaciones y hacer sus propios análisis con el nivel de profundidad que él necesite. Y eso cambia la forma como la gente trabaja. Eso que la toma de la decisión sea basada realmente en información que genere valor. Esa es una frase fundamental en este proceso. ¿Sí? La información que nosotros procesamos debe generar valor. A mí no me interesa una estadística donde me dice, este mes vendimos 100. Ok, pero ¿qué? ¿Cómo vamos contra el presupuesto? ¿Vendimos más que el año pasado? O los últimos, hoy en el mes que estamos, yo quiero mirar el MAT o el Year to Date para saber claramente e identificar es cómo voy realmente, si estoy creciendo en ventas o no, cuáles son las expectativas del mercado, si estoy cumpliendo en esas ventas, realmente estoy creciendo y estoy generando valor. Y esto cambia la cultura de la organización. Hemos encontrado empresas muy positivas donde las empresas han hecho unos cambios fundamentales en la forma como operan los datos, ¿sí? Cuando ya no son esos silos de información de áreas donde la información se controla de una manera absurda, sino que comienzan esos datos a correr por las áreas debidamente con unos niveles de seguridad obviamente claramente establecidos. Y allí logramos unas experiencias muy importantes que nos ayudan pues a que siga ese proceso y logremos el objetivo que es que realmente al interior de la organización genere valor y la organización crezca como tal. Tuve la oportunidad de visitar un banco acá en Bogotá, en su área de tecnología, donde tenían un centro de cómputo espectacular con tecnología de este mundo y tenían allí información de los últimos 10 años de los consumidores. Ok, perfecto, aquí están todos sus tarjetavientes, muy chévere. ¿Y qué hace con esa información? No, esa información no se puede tocar, eso es por seguridad, no se puede tocar. Ok, entonces es una web. Pero si eso no le genera valor a la institución, pues estamos perdiendo la plata. Esto se trata de que la información se ponga a disposición de los usuarios y los usuarios sean capaces de generar valor. Es parte fundamental, que hay una generación de valor. Si hay generación de valor, realmente estamos marcando una diferencia bien importante. Entonces ahora hablamos de cómo yo tomo esos datos en tablas de Excel, que es normalmente como yo recibo la información en el formato, ya pueden ser archivos planos, archivos en Excel, bueno, y lo que yo hago es transformarla en un proceso de datos donde hemos incluido los datos que aparecen, no, las métricas para generar unos. Este es un ejemplo pues, que tenemos ahí cortico. Y allí lo que logramos decir es que, mire, los proyectos de Big Data nacen de las necesidades del negocio, no de tecnología. Tecnología es la que nos brinda el acceso a la información y es el que nos facilita ese proceso. Pero hay que entender que los usuarios son los que conocen los datos y cómo articulan los datos. ¿Qué generación de valor? Es una muy buena pregunta que me acaban acá de preguntar. La generación de valor es el proceso en el cual la información que yo genere le sirve al negocio para tomar acciones que redunden en incrementar sus ventas, en incrementar su conocimiento del negocio, en encontrar nuevas oportunidades. Eso es generación de valor. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos una suma y decimos el datos es 20, ese que representa es un crecimiento, es un decrecimiento, es una estabilidad,
es una opción de poder llegar a unos nuevos mercados. ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos interpretarlo? Y a través de esa interpretación estamos haciendo una generación de valor. Ahora, esa información de negocios, negocios inteligentes y la localización inteligente. En los negocios inteligentes hablamos de los primeros componentes que son los datos asociados. Tenemos a unas el quién y el cuánto. Importantísimo. Y respondiendo esas preguntas ya tengo un horizonte importante. Pero cuando yo tengo una empresa y todos mis clientes están en la calle, ya por diferentes tipos de canales, donde esa localización inteligente se convierte en un factor fundamental para entender dónde yo estoy y poder tomar acciones. Trabajamos con una empresa de seguros muy grande en Medellín y ellos hacían unas inversiones muy grandes en dinero para dar tipos de seguro. Lo que nosotros hicimos fue identificar dónde estaban sus compradores y encontramos áreas de la ciudad donde sus productos no tenían acogida. Lo que hicimos fue no invirtiendo esos 100 millones de pesos, sino invierta 5, pero inviértalos muy bien en esta zona para que logremos catapultar las ventas, entonces minimizar y hacemos inyecciones directas de acciones en mercado que no importante, ¿no? Las podemos medir. Entonces, plataformas de analítica. Entonces, tenemos diferentes fuentes de información que pueden ser arrancar desde un Excel muy simple. Y tenemos allí los informes empresariales contra lo que son el Business Analytics y el Big Data. En primera instancia hablamos de un diseño de informes. Hemos hecho unos diseños de informes, ya sea porque el jefe nos ha pedido que le generemos una tabla y le totalicemos las ventas y cuántos artículos se vendieron por cada referencia. Ese es un informe simple y está cubierto por los dos escenarios. Pero nosotros hablamos de una arquitectura analítica donde podamos jugar con diferentes perspectivas y de esas diferentes perspectivas de análisis podamos entrar a descubrir datos y hacer y encontrar hallazgos que le ayuden al negocio a mejorar diferentes tipos de acciones. Por ejemplo, a veces no están, cuando tenemos más de 50 tipos de productos diferentes en un portafolio, hay clientes nuestros, por ejemplo, que tienen 27.000 artículos y un producto específico tiene más de 5 presentaciones. Venga, las 5 presentaciones. ¿Cómo se vende más? ¿Por unidad? ¿Por paquetes combinados? ¿Son complementarios a los productos? Esos son los tipos de preguntas que nos deben, siempre en función de generar mayor ingreso para la compañía. Luego viene una diagnóstica, hablamos de esa arquitectura diagnóstica, entendiendo que está en un área específica de trabajo. Entonces, mire, las ventas de la zona norte están caídas productos. O a veces nos encontramos que los vendedores solamente venden, el portafolio venden lo que conocen y hay productos estratégicos que no venden. Ah, no, entonces ese vendedor lo vende y venden estos 5 clientes y ahí lo va a hacer la cuota. Pero venga, ¿y cómo estamos en crecimiento en las ventas, en nuevos productos? ¿Cómo hacemos la mezcla de ese portafolio? ¿Cómo hacemos para lograr incrementar ese valor de facturación? Ahí la arquitectura diagnóstica es muy importante. Y luego una arquitectura predictiva. Es decir, cuando yo ya tengo un número de datos importante, yo ya puedo comenzar a jugar con herramientas de analítica que me permitan poder generar escenarios probabilísticos y estadísticos donde nos ayuden a saber si vamos o no a llegar a la meta. Si yo tengo la información histórica, preferiblemente de los últimos 3 años, yo puedo hacer un esfuerzo importante e interesante y entender cómo es el ciclo de mi negocio y cuándo yo debo generar promociones, cuándo se deben generar acciones y de esa manera logramos que se incrementen las ventas. Yo les cuento que una empresa de ropa muy importante acá en Bogotá, en unos almacenes solamente vendía pantalones y en otros solamente vendía blusas. Entonces lo que hicimos fue un mix de productos para que lográramos vender blusa, camisa y pantalón.
entendiendo dónde estaban las fortalezas. Encontramos que en unos la fortaleza era su ubicación geográfica la hacía muy excelente, en otros era que la exhibición de blusas que se hacía en ese era muy llamativa y en otros era que la practicidad de los pantalones y la facilidad para poder probarlos hacía que los pantalones rotaran de una manera mucho más eficiente. Hay que entenderlo porque no todo está en los datos, ¿sí? También tenemos que hacer visita de campo, entender, poder dar texto a esos datos. Y para eso nosotros usamos herramientas de analítica, big data y minería de datos, que no deben ser términos que cada uno dependiendo de esos volúmenes de información que tenga, de las diferentes de información, cómo los articula y logra datos que en el valor esperado para los usuarios. Respecto de requisitos de análisis, está brevemente, es una diapositiva pesada. Nosotros hablamos de un análisis, un entorno descriptivo, diagnóstico, predictivo, prescriptivo y una optimización de los procesos. Entonces hablamos desde los reportes corporativos, que son los normales, los que generalmente sacamos hoy en día, una analítica guiada, que es la analítica donde ya le dice al usuario, mire, estos son los 5 indicadores de gestión con los que usted debe trabajar y debe tomar acciones para indicarle, por ejemplo, al gerente de ventas que tal zona está caída, que este vendedor no está cumpliendo con el número de visitas y por ende las ventas van mal. Pero también hablamos de unos análisis ad hoc, es decir, unos análisis muy específicos. Por ejemplo, para las compañías, las grandes compañías hoy en día están mirando diferentes tipos de escenarios financieros frente a la pandemia y qué puede llegar a suceder. Entonces, para eso hay unos análisis específicos que son para ese tema específico. Luego hablamos de una visualización de datos, lo que ya les hemos contado. Entonces, ¿cómo podemos encontrar? Hay más de 2000 tipos de gráficos que representan cantidades y bajo determinados escenarios y entendiendo ese entorno del análisis, podemos sugerir cuáles son las mejores presentaciones que se pueden llegar a hacer y un valor a los datos. Unos cálculos avanzados donde ya tomamos en cuenta unos modelos matemáticos importantes para tener en cuenta qué es lo que quiere medir ese usuario, cómo satisfacemos esa necesidad. Luego hablamos, ya estamos mirando pues temas de analítica avanzada, donde a través de R, Python, SAS, hay muchas herramientas, incluir unos de predicción y precisión, y ya ahí hacemos unos trabajos importantes. Luego hacemos unos procesos de modelamiento y de minería para entender a través de algunos de los modelos más famosos, por ejemplo, para temas de deserción, el modelo de churn, poder predecir cuál va a ser la rata de deserción de clientes que vamos a tener. Entonces tenemos que hacer esfuerzos para captar más clientes y tenemos que hacer esfuerzos adicionales para que no se vayan tantos clientes. Y luego viene un análisis de optimización, más allá de lo prescriptivo, que es donde nosotros queremos hacer análisis mucho más complejos, ya con estadística, donde podemos incluso decir cuál es el nivel de confianza de esos modelos y fácilmente podemos llegar a unos modelos estadísticos, pero como ven, esto es un proceso de madurez, esto no es de la noche a la mañana, hay que arrancar con una muy buena calidad de datos. Sin calidad de datos esto no funciona y requieren una preparación de datos importante, o sea, hay que hacer una de validación de esos datos, una homologación de los datos. Encontramos con que, por ejemplo, Zona Norte tiene almacén que se llama, y para el otro se llama Cedritos 1, otra área. Entonces hay que hacer una homologación de esos campos y esos datos para que todos hablemos en el mismo lenguaje. Y también definimos unos usuarios, digamos, para la primera que hacer los reportes, ¿sí? Son usuarios de negocios, puede ser el vendedor de la calle que quiere saber cómo va, si va bien, regular o mal dentro de su zona. Pero tengo también analistas de negocios que ya miran la integralidad de la información, pueden ya darme resultados a nivel país, resultados por bodega, de rotación, ya unos datos muy específicos, pero cuando yo ya hablo de unos escenarios donde incluyo modelos matemáticos, ya necesito otro rol que son los científicos de datos. Ahí ya ellos toman un valor muy importante para poder predecir de cierta manera qué es lo que va a pasar con las ventas. Entonces, hoy ya las compañías no pueden estar pensando en que el día 25 el gerente general está furioso con el área comercial porque no va a cumplir el presupuesto de ventas. Desde el principio de mes tenemos que tener muy claro si históricamente en ese mes se ha cumplido, qué acciones se han hecho, qué sí se vende y qué no se vende, y con mercadeo nos sentamos para entender cuáles son las nuevas acciones de mercadeo que vamos a realizar, cuál es la inversión que se va a realizar y mirar
si en el corto plazo realmente esas acciones sirvieron para incrementar las ventas. Cuando hablamos de una compañía que está en sus inicios, tenemos que hablar de un mapa de ruta, ¿sí? Porque esto se ve de un nivel. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un análisis de la situación actual. Tenemos que hacer una estabilización y un desarrollo gestionado, es decir, dónde tenemos ese plan de ruta, cómo vamos a desarrollar esa gestión de cada una de las áreas para contribuir a la información de mejor calidad y a tiempo. La planeación del crecimiento, es decir, a medida que tenemos más productos, tenemos más clientes, ya se vuelve mucho más complejo de manejar, no es tan como una tabla de Excel y requiere esa planeación del crecimiento, cuando necesitamos más licencias, cuando necesitamos incurrir en nuevos tipos de servidores, 100% a la nube, porque ya la analítica no. ¿Cómo hacemos esa evolución analítica? Ya no es solamente la parte descriptiva, sino ya también tenemos que entrar un poquito en la parte predictiva, para finalmente saber cómo vamos a generar una ventaja competitiva. Esta parte es fundamental. Nosotros entendemos los datos del negocio, realmente podemos generar una ventaja competitiva. Si nosotros controlamos los datos internos y externos, podemos tomar acciones mucho más avanzadas, dar unas actividades mucho más chéveres. Ok, listo. ¿Y eso cuánto me cuesta? ¿Y eso cuánto me va a representar en ingresos? Es lo que pide un gerente. Ahora ya podemos decirle, mire, nuestro histórico de ventas ha sido con estas acciones, en estas acciones nos fue bien, en estas acciones nos fue mal, con base en los históricos, queremos hacer esta promoción, lo vamos a manejar de esta manera, le vamos a con esta forma y esperamos que las ventas se den de esta manera y los modelos nos han dicho que más o menos podemos llegar a tener un resultado de 100 pesos con una confiabilidad del 90%. Ah, perfecto. Hagámosle seguimiento y hacemos una parte muy importante que es, si al día 15 para ese mes no vamos bien, ¿qué acciones vamos a tomar para poder llegar a cumplir? Importantísimo, no podemos esperar al último día a ver cómo nos va. En un laboratorio farmacéutico que yo trabajé, nos tocaba pedir a nosotros todo, veces el informe de ventas para ver cómo íbamos. Y era súper desgastante porque solamente había una niña que hacía las veces también asistente administrativa que nos entregaba la. Y al final, los últimos días, eso era usando los dedos porque ya no había nada que hacer. Sí, ya lo que se vendió, ya estamos. Vea, tal cliente no que por venga, haga una promoción basada en el descuento para que nos compre lo que nos hace falta. Y había descuentos, porque realmente están minando los márgenes y erosionando los márgenes de rentabilidad. Y los clientes pueden llegar a acostumbrarse que si no hay promoción, trabajar muy bien las estrategias para poder definir hacia dónde vamos. Luego hablamos de cómo gestionamos esos proyectos. Aquí esto es importantísimo. Imagínense que el Banco Interamericano de Desarrollo, después de invertir de casi 4.000 millones de dólares en diferentes países de América Latina en diversos proyectos de analítica, hizo el análisis de esos proyectos y se encontró que menos del 50% de los proyectos llegaban a un buen fin. Con nosotros, que se aumente la efectividad. Y venga, esa rueda ya está inventada. Tenemos es que mirar es cómo trabajan los negocios desde la perspectiva de los negocios inteligentes y la localización inteligente. Y hablábamos en primera instancia de entender la necesidad, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo que plantea esa compañía para poder saber realmente a ciencia cierta qué es lo que tenemos? Hay que hacer un diagnóstico para entender los datos, qué fuentes de información trabaja, cómo lo está haciendo, cómo le está llegando a sus usuarios, cuáles son los que tiene él fijados dentro del proceso para poder realmente entenderlos y poder apoyar ese proceso. ¿Cómo es el análisis y el modelamiento de datos que hoy en día puede ser tan simple como una suma y una división, como puede ser tan las fórmulas, dependiendo del tipo de producto y las cantidades y demás que haya unas formulaciones? Ahí tenemos clientes que tienen más de 20 tipos de listas de productos dependiendo del cliente, dependiendo de la ubicación, dependiendo de los productos. Ahí eso es bien importante. Y siempre hay que mirar un retorno de inversión, ¿sí? Todo ese esfuerzo en horas que se está haciendo para hacer ese análisis, ¿cuánto nos vale? Y realmente si nosotros hacemos una inyección de capital, realmente cuál va a ser el retorno de inversión. Fundamental en los precios. Yo viví una época donde la compañía que trabajé en mercadeo hacía unas inversiones gigantes, pero gigantes.
y no teníamos la forma de poder medir la efectividad de los procesos, ¿no? Entonces, cuando no podíamos medirlo, los resultados eran muy buenos, pues decimos, a eso fue posicionamiento de marca. Pero eso es una verdad a medias. Hoy en día ya tenemos cómo medir esas interacciones. Y del lado contrario, entonces hablamos de la consultoría de los datos. ¿Sí? Venga, hablemos, evaluemos la calidad de los datos que usted tiene, evaluemos dentro de tecnología qué es lo que usted tiene para soportar el negocio, si usted realmente tiene sus clientes ubicados geográficamente y la calidad de esos datos, qué tan buena es, cuál es la arquitectura. Por un lado tiene el CRM, por el otro lado tiene la contabilidad, por el otro lado tiene un EMC, por el otro lado tiene un WC. Venga, ¿y esas herramientas cómo se interconectan? Ah, no, no, no. A nosotros solamente nos llega la orden de despacho y yo despacho. Ya. Venga, ¿y usted cuándo factura? No, yo facturo. Cuando a mí me dicen que ya despacharon, entonces yo ya procedo a hacer el despacho, la factura. Vengan, las áreas no están integradas. Y ese cliente cuando me dice, ah, no, espere, me toca a mí preguntarle al área de contabilidad cuál es la totalidad de las ventas. ¿Sí? Y cuáles son los casos de excepción. Y venga, le vendieron a este cliente que tenía problemas de cartera. Ah, no, a nosotros nadie nos avisó. O el vendedor que vende y le dicen, no, venga, yo ya vendí. Venga, pero es que usted vendió, bodega solo había 50 y ahorita ya una parte. Ah, yo no sé, yo vendí. Mira a ver cómo le cumple. Y la promesa de valor con el cliente se pierde. Entonces eso hace que sea muy importante realmente poder medir los esfuerzos. Y otro tema es la ejecución en campo, ¿no? La metáfora que yo les digo a los gerentes comerciales, este vendedor le da la bendición y le dice que le vaya bien y vaya a vender y muchas gracias y ojalá venda mucho. Ese vendedor en la calle no podemos controlarlo fácilmente, pero hoy a través de la tecnología tenemos cómo controlar, cómo hacerle push para saber cuáles son los productos que debe vender específicamente en ese cliente, cómo puede meter valor promedio de la compra en ese ticket, cómo puede meter un producto más en este ticket y ese producto más adicional y esa facturación adicional, es muy importante lo que está trabajando ese cliente. ¿Vale? Entonces aquí este es un ejemplo pequeñito que tenemos de una zona específica de Bogotá, de Kennedy y Bosa. Debemos, los puntos que pueden ver para este ejercicio son las tiendas de barrio donde el producto se vende y las tiendas donde no se vende. Entonces, en 15 kilómetros cuadrados tenemos un sector bastante optimizado y tenemos usuarios como normalmente las áreas se distribuyen es por calles y carreras. Entonces, de la zona que voy a atender en Bosa se divide por las calles principales. Pero venga, hay unas concentraciones muy fuertes, ¿no? Entonces, el vendedor que yo tenga asignado, por ejemplo, a esta zona, tiene un problema muy importante. Venga, tiene unos por allá desplazamientos, le quitan actividad está lejos y es posible que esos desplazamientos, ese cliente que está fuera de la ruta, yo lo atienda a través de call center. O existen otros puntos de venta por acá a los que no estamos llegando. ¿Qué estrategias defino? Es importantísimo entender esto. Venga, ¿qué pasa acá? Ah, este es el Simón Bolívar. Perdón, este es el Parque El Tunal. Venga, ¿y por acá no hay tiendas? Estoy absolutamente convencido que por aquí tiene que haber tiendas de bar. No estamos llegando ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estamos llegando? Las tiendas que tenemos registradas, las que nos compran y las que no nos compran, y las que no tenemos registradas, ¿dónde están? Entonces, en este ejercicio tenemos la posibilidad de decir que aunque son 15 kilómetros cuadrados, en 6 kilómetros cuadrados tenemos la capacidad de duplicar las ventas que tenemos hoy en día. Y eso hace que verifiquemos y encontremos oportunidades de negocio muy grandes, muy grandes. Esto no solamente sirve para los clientes de los que yo estoy hablando en este momento, que son de consumo masivo, sino ustedes, por favor, hagan el ejercicio de extrapolarlo a otros clientes, a otras áreas de influencia. ¿Dónde están ubicados los clientes que compran sus productos? ¿A qué clientes yo le quiero llegar? ¿Dónde están ubicados? Y allí desplegamos una fuerza muy importante. Entonces, hablamos también, ya, esto lo estamos haciendo con otra herramienta también ayuda a hacer entendimiento. Entonces aquí miren cómo modelábamos estas zonas geográficas y decíamos, calor lo que nos está realmente es, no es un mapa de calor como tal, frío, si lo que realmente nos está diciendo es, mire, esta es la concentración de acciones y actividades. Entonces digo, venga, ¿qué está pasando en esta área específica? ¿Qué no tengo? ¿Por qué no tengo clientes? ¿Qué está pasando? Estoy concentrado en esto y por aquí, ¿qué pasa?
no tengo ventas representativas. Y ahí yo puedo realmente decir, mire, me estoy concentrando en estos puntos de venta o en estas zonas geográficas de la ciudad, pero venga, ¿qué acciones y qué actividades vamos a trabajar? ¿Cuándo se pensaron a utilizar estos mapas? Esto fue a raíz de otra pandemia en Inglaterra, en Londres específicamente, donde encontró pues que todos los pacientes que estaban reportando cólera venían de una escuela ciudad y ya van a tomar acciones. Desde ahí comenzamos a hablar de los temas de geomarketing fundamentales. Entonces nosotros aquí hablamos de, basados en esta información que obtenemos, generamos una optimización de las acciones y las actividades que me garanticen unos mayores cubrimientos vía rutas, por ejemplo. Entonces al vendedor yo le digo, vea, se tiene que mover en ese desplazamiento tantos minutos, en esta nueva visita usted tiene que vender el producto A en tal cantidad, el producto B en tal cantidad, el producto C en tal cantidad, y le sugerimos que haga push con los productos C, D, E, F y G. Y eso le facilita el trabajo cuando el vendedor entiende que eso es para su beneficio, que va a vender más, sea mucho más robusto, logra mejorarlas y beneficia pues a toda la cadena de valor. Cuando hablamos de la visualización integral de la información, es tener la capacidad de pensar en más de dos dimensiones. ¿Sí? El cerebro está diseñado para pensar a través de filas y columnas, y en unos esfuerzos importantes podemos llegar incluso a pensar en tres dimensiones, en el cubo. Cuando nosotros vemos que tenemos diferentes acciones, entonces, por ejemplo, las que hablaba Luis de marketing digital, nos brinda pero tengo otra fuente que son los hábitos de mercado específico, que es lo que está pasando. Hoy les he mostrado pues un componente geográfico que muchas veces se desconoce. Mi es arquitecta y ella me pelea mucho porque yo no tomo en cuenta la alta. Y resulta que en un ejercicio que hicimos para la victoria, que hay un número de tiendas de consumo masivo importantes, entonces la pendiente nos mostraba una tendencia importantísima y el modelo lo extrapolamos en Medellín. Y nos daban unos resultados interesantes, claro, a mayor grado de pendiente, menor número de visitas, pero mayor número de ventas de determinados productos. Por ejemplo, todo lo que se relaciona a congelados y refrigerados se vendían más. Todo lo que eran bebidas se vendían mucho más. Y eso tiene una connotación muy clara dentro del proceso. Entonces, eso nos indica cuál es la tendencia de la tienda qué es lo que vende, cómo lo vende, cuánto lo vende, convierte en un proceso importante. Entender los históricos de ventas, ¿sí? Si yo solamente estoy mirando las ventas del mes anterior, pero no estoy mirando cuál es la correlación de las ventas de los últimos 3 años, pues realmente no estoy haciendo un ejercicio de ventas juicioso para saber si estoy creciendo o no más allá del total de las ventas. Hablar de unos informes de actividades, ¿sí? Aún hoy en día tenemos compañías que los vendedores entregan informes a final de semana o a final de mes, y les aseguro corresponde con la calidad y la veracidad de la información que debería ser para que la organización las analice y pueda tomar acciones que redunden en mejores ventas y poder medir la participación del mercado. Si en el ejercicio anterior yo puedo saber que yo le estoy llegando de las 500 tiendas que tengo en Suba, por ejemplo, le estoy llegando a 300, entonces tengo una participación de mercado importante, pero tengo una opción de crecer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para crecer en esa participación de mercado? Es nuestro portafolio de productos. A veces también es importante decirle a la gente, vea, yo tengo 3 productos, pero de esos 3 productos realmente solo se venden 2. Y se venden y de las 5 referencias solamente se venden en 3. Esa información es vital, ¿sí? No es solamente mirar que el producto se vendió tanto y en tanto en tales presentaciones, mirar que no. Y las oportunidades de mercado, ¿no? Al entender qué es lo que está pasando en la calle y qué está pasando con mi consumidor, realmente decir, vean, hay unas oportunidades de mercado importantes. Si el vendedor es juicioso y escucha a sus clientes, puede saber a ciencia cierta qué productos adicionales le están pidiendo, cuáles son las necesidades. Por ejemplo, antes no se veían las barritas de chocolate de una unidad. Eh, y Nestlé entendió que la necesidad se daba era porque los usuarios querían una barra de chocolate. En los estratos populares se brinda mucho, es que no tienen el dinero para comprar la libra de chocolate, sino que compran diario por unidad. Y venga, entonces hay que dar ese producto. Y ese producto arrasó con el mercado. Hoy en día se presentan en tableros así, combinados, donde yo nos da
de clientes, donde tengo unos indicadores de gestión que me permiten poder saber cómo voy, no solamente en ventas, sino también en el número de visitas, en el número de clientes y hay tipos de visita. Es visita de venta, es visita de mantenimiento, es visita de reclamo. Hay que darle un sinnúmero de opciones y poder realmente entender cómo voy frente a las ventas por cada una de las opciones que me plantea el escenario. ¿Cómo construir un negocio alrededor del cliente? Esta es fundamental. Entendiendo una generación del tráfico, es decir, cómo se mueve, ¿sí? A veces nos encontrábamos clientes que querían que les hiciéramos un análisis para saber si a dos estaba en el andino, pero había conseguido a 2 cuadras y quería crecer. Venga, a 2 cuadras usted se va a canibalizar, mire que el tipo de personas que se mueven es diferente, tenga en cuenta muchas de las opciones que estamos, de dónde vive la gente, de dónde se mueve la gente y dónde trabaja la gente. Hoy en día eso va a cambiar. ¿Cómo se está enfocando en la decisión? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo yo informo al cliente los productos que tengo? ¿Y cómo yo hago ese proceso de toma de la decisión? Los para identificar cómo son los patrones de cómo de ese usuario y determinar cuáles son las acciones para ayudarlo a mejorar esa experiencia y poder hacer ese push que me lleve finalmente a una compra. Entonces, ¿cómo es el proceso de compra? ¿Qué hace el cliente? Entonces, dentro del comercio electrónico, esto toma una espectacular, ¿sí? Antes, el vendedor tenía la página pegada con todos los ideales de información y llegaba al comprador y hacía toda la navegación, lo cargaba al carrito de compras y después al día siguiente él iba, miraba el producto, lo tangibilizaba, lo miraba, escogía el color que más le y hacía el proceso de compra. Hoy en día no. Hoy las compras van a cambiar, las compras van a ser 100%. Ya sabe uno qué productos se pueden comprar por internet y qué productos son más difíciles de comprar en internet. Hablamos de una compañía muy chévere, eh, guiando el proceso y lo que está queriendo hacer es entender ese proceso de la experiencia de compra, productos que terminan siendo personalizados a la necesidad que ese cliente quiere trabajar. El proceso es fundamental, no puede haber nada más traumático que nos digan que nos van a entregar en 2 días, que nosotros entremos a mirar y ni siquiera lo han despachado, no tenemos el número de la guía, no sabemos dónde va a llegar. Oiga, las compañías nos han puesto una vara muy alta porque nos dicen cuándo el pedido llegó a la bodega, cuándo ya fue entregado a la zona para distribución, cuándo ya está en el camión de distribución y ya uno con ansias espera. No importa que le digan que el producto se entrega en 7 días, pero sabe uno que la promesa de valor de la entrega se va a cumplir. Uno deposita fundamentales en los procesos. Cuando uno compra artículos y no le hacen el seguimiento para saber si, primero, el producto satisfajo la necesidad que tenía ese usuario, si no sabemos si realmente la calidad del producto esperado corresponde con la calidad del producto entregado, si realmente el usuario lo compró en un momento de efervescencia y calor, pero a estas alturas sí compró la Magic Clean limpia pisos y a esta viene más, no ha sido capaz de armarla. Venga, ¿cómo hacemos para que ese cliente no viva un proceso de compra, sino viva una experiencia de compra que redunde en ese proceso, ¿sí? Y que realmente nos lleve a un cliente satisfecho, hable bien de nosotros y se dé ese proceso de una manera más natural y logremos pues que esa venta se incremente. Entonces ahora hablamos de lo que hace relación a la aproximación al nuevo consumidor. Un punto fundamental. Hay que entender que nuestro nuevo consumidor cambio. Hoy nuestro nuevo consumidor es un poco más anónimo. Ya él no está tan pendiente de qué es lo que está comprando el vecino, que en el restaurante, qué es lo que es, oiga, venga, ese plato se ve como chévere. No, ya esa experiencia no se va a dar, va a ser diferente, la distancia social va a ser importante y los tapabocas van a ayudar a ese tema de la anonimización. Y ahí es donde toma mucho valor el entender cómo nos aproximamos a ese usuario. ¿Sí? Este es el estudio de Ernest Young, donde en un 80% yo comparto las apreciaciones que se van a hacer, que él plantea de cómo cambiar la conducta del consumidor luego del COVID. En primera instancia tenemos unas áreas muy específicas donde sus ventas claramente siguen creciendo, que son las industrias que más se están moviendo. Todo lo que hace relación a telemedicina, salud mental, salud física, vitaminas y ejercicio al aire libre, esto se va a disparar muchísimo, ¿sí?
Ya los gimnasios se ven muy amenazados pues, por todas las condiciones de salud que se vienen presentando y no van a ser de esas industrias que fácilmente se vuelvan a levantar. Entonces, van a tener que reinventarse. Van a tener que mirar nuevas alternativas para que su consumidor esté en el centro del ecosistema y yo a través de los productos que tenga pueda ver a través de la información que tengo, con la información que yo construyo y con esos hábitos de ese consumidor, cómo yo puedo generar nuevos procesos de compra. En relación a los procesos de alimentación, entonces miren, ya no vamos a comer afuera, ¿sí? Ya ahora las comidas de segundo piso o de puerta cerrada van a tomar un valor muy importante y van a llegar. Entonces, yo quiero que a mí, primero la comida me llegue casi cruda, que yo, si me tengo que poner en el proceso de calentarla, queden en un punto de cocción perfecto, que vengan en unas cajas, en una presentación muy buena. Yo ya no voy a aceptar canasticos, no. Yo quiero una experiencia de compra, quiero un énfasis en lo que hace relación a la alimentación sana. Yo ya no quiero productos precongelados, almacenados y que fueron fritos en la fritadora y tómelo y muchas gracias. No, yo ya no quiero eso, yo quiero productos frescos. Y se va a dar algo muy importante que es el apoyo. Nuestra industria del turismo está fuertemente afectada. Es una industria que mueve mucho dinero en todo el mundo se vienen campañas importantes que nos van a invitar a visitar el Parque El Chicamocha, Cartagena, San Andrés. Se vienen unos muy buenos tiempos para los consumidores que queremos conocer esa parte de Bogotá y del mundo que por X o Y circunstancia no conocemos y que hoy se da de una importante entrar a conocer con él. Vamos a ver unos cambios bien importantes. Ya no va a ser tan importante vivir cerca del trabajo, pues porque el teletrabajo se ha llevado de una manera muy importante. Normalmente el que está en teletrabajo tiene una capacidad adquisitiva importante. Eh, re- re- Repetirlo sobre los viajes. Mire. Los viajes van a tener un cambio fundamental en los procesos. Los viajes, es la industria del turismo, es una de las más afectadas, pero se vienen unas campañas de apoyo a lo local. Entonces nos van a invitar a visitar el Chicamocha, nos van a invitar a Panaca. Eso va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a poder conocer un poco más nuestra región y apelar a ese amor propio, sí. ¿No? Particularmente yo les cuento que yo había pagado para octubre de este año una semana a un superprecio en Orlando para llevar a los niños a los parques. Eso ya así se quedó. Si ya no, ni en el corto ni en el mediano plazo está que nosotros pensemos tan siquiera estar visitando Estados Unidos. Queremos una experiencia diferente, entonces buscaremos destinos locales donde podamos estar seguros, tranquilos y llevarlos a esos ámbitos. Industrias que se van a ver muy afectadas son la compra de automóviles, porque ahora aquí no tuvieron en cuenta pues un ámbito muy importante que es el medio ambiente y eso va a cambiar mucho. Se están elaborando unos estudios muy importantes donde se está viendo cómo la calidad del aire está creciendo, cómo la capa de ozono y el planeta Tierra se está regenerando de una manera bien importante. Eso lo que va a lograr es que seamos más conscientes del planeta y entender que en estos 2 meses de aislamiento viene un factor diferencial importante. En lo que hace relación al trabajo, el teletrabajo hoy como una de las fuentes más importantes y una flexibilidad de los muy grande. Eh, las generaciones son muy fáciles de adquirir y de asumir. Para aquellos que estamos acostumbrados a tener, digamos, para los ratos laborales, a términos definidos con unas condiciones X y Y, Z, nos va a costar un poco más de trabajo, pero tenemos que acomodarnos porque esos son los entornos que van a manejar. En lo que hace relación al entretenimiento, esta industria sí que va a cambiar. Se van a dar mucho las reuniones familiares. ¿Sí? Muchos de nosotros estamos muy ansiosos de ver a nuestros padres y a nuestros suegros. Hemos hecho llamadas por video streaming, ya sea con herramientas como Webex, como Zoom, como Skype, que lo van a hacer mucho más interesante y dar nuevos tipos de opciones. Van a disminuir los viajes vacacionales fuera del país, clave y todo lo que hace relación a los cines y el entretenimiento fuera de la casa, en tiendas, en bares, discotecas, van a sufrir muchísimo. Esas industrias sí que se tienen que reinventar para unos esfuerzos importantes. En lo que hace relación al uso de la tecnología, esto es fundamental.
las teleconferencias van a aumentar, pues hoy los proveedores Cisco, Avaya, Alcatel están felices. La educación en línea, somos pues el fiel reflejo del número de asistentes que tenemos y eso nos da las capacidades de presentar y plantear lo que estamos hablando. El uso de las redes sociales se ha disparado de una manera absurda, ¿sí? Las proyecciones que se tenían de almacenamiento de datos están pues desbordadas frente a lo que se está presentando y las conexiones de banda ancha van a ser obligatorias y nosotros somos hoy soy un ejemplo, hoy preciso la red ha fallado, en la casa somos 4 personas y 3 de los 4, mi hija pequeña pues, tiene 5 años, eh, necesitamos podernos conectar cada uno, el uno para su colegio, mi esposa para trabajar y yo pues para estos temas de trabajo y de las conexiones de banda ancha sean muchísimo más importantes y hoy en día van a ser una de las exigencias que se tienen que trabajar. En lo que hace relación al mundo de las finanzas, el ahorro va a subir, la gente va a dejar de gastar el consumo porque sí, ya la venta por impulso va a bajar, se van a incrementar todo lo que son las suscripciones, entiéndase Netflix, hay una pasa la página que me gusta mucho, que tiene diferentes revistas, entonces yo estoy con Semana, con Dinero, que me parece interesante. Los pagos sin contacto, un punto que le habíamos pedido muchísimo a las empresas de servicios públicos, que se lograse habilitar, hoy está presente en muchos de los escenarios, pero eso también hace que yo pueda comprar muchísimos más productos y donde el comercio electrónico empieza a jugar un factor fundamental. Y voy a dar también apoyo a las comunidades muy grandes. ¿Sí? Las comunidades más desfavorecidas hoy van a tener unos procesos muy fuertes donde nos estamos sensibilizando frente a aquellos que tienen la posibilidad de adquirir bienes y servicios y aquellos que tienen la posibilidad de poder ayudar para esas personas y que se den. En los precios de compra de ropa se esperaba que bajara, sí ha bajado, pero no a las tasas que se esperaba, no ha bajado tanto, la gente ha comprado más ropa, increíblemente ese es un dato que me gustaría analizar más en detalle, pero que ha pasado. Y las inversiones en alta tecnología, entendiéndose electrónicos, muebles, bienes raíces y demás, ha cambiado, ¿sí? La venta de electrodomésticos ha subido, la venta de celulares creció, la venta de computadores creció y se da como un movimiento orgánico que la gente se desespera por el computador que tiene, que antes se lo aguantaba porque tenía que utilizarlo un poquito, pero eso ya cambió. Ese es el escenario que tenemos hoy en día que nos brinda Ernst Young. Entonces la invitación es a que ustedes entiendan de su consumidor dónde está y de estas perspectivas de análisis dicen a su favor para entenderlo como un entorno y poder saber articular esta información y generar una estrategia que les ayude a poder utilizar mejores ventanas de comercio electrónico que les ayuden a llegarle más fácilmente a ese usuario y poder vender más rápido y mejor. ¿Cómo se da la evolución del consumidor y del proveedor? En primera instancia teníamos lo que era el CRM, entonces nosotros teníamos una estrategia de marketing y esta estrategia de marketing me ayudaba a generar unas ventas cuando realmente existía marketing en algunas de las compañías existía y se daba, en otras no. Y esas ventas generaban una estrategia de servicio donde me ayudaban pues, a ese proceso de ventas, a esa implementación, a esa estabilización, ese consumo. Y esto también a su vez iba con la gente de operaciones, ¿no? Para que hiciera la instalación, hiciera productos y demás. Entonces, el cliente viviera pues toda una relación donde, muy fácilmente, pero yo tenía información estática del cliente. ¿Sí? Cuando el cliente me llama, interacción. Cuando el cliente se... Cuando le despachamos al cliente, interacción. Pero el escenario cambió y hoy los clientes quieren es una experiencia. Entonces yo lo primero que tengo que tener muy claro es cuál es el conocimiento que yo tengo de ese cliente. ¿Sí? Yo no puedo pretender que mandar la información a 100 usuarios. ¿Sí? Cuando yo veo volantes que están repartiendo a diestra y siniestra, yo digo, venga, ¿será que sí han hecho un tamizaje y han definido un target al que quieren llegar o la niña le está mandando información a todo el mundo? Luego viene ese proceso de búsqueda, ese entendimiento de qué es lo que está pasando, cómo se da para generar una compra, que exista esa experiencia de postventa, donde sea atendido, donde tenga a veces puede ser simplemente que diga, mire, ese color no me gusta, podrían ponerlo más bonito y demás, pero que él pueda manifestarlo, pero que nos lleve también a un proceso de recompra, ¿sí?
Lo que queremos es que ese cliente tenga una experiencia y que yo maneje esa experiencia y teniendo control sobre esa experiencia pueda lograr que de una manera espectacular y mente la sensación de ese cliente es que el servicio fue el mejor, ¿sí? Hoy el cliente está en el centro de todo lo que nosotros queremos, ¿sí? Pero ya no es solamente la información que teníamos antes, sino realmente nos estamos enfocando en un proceso de experiencia y ese proceso de experiencia es bien interesante. Es clave que cada uno de ustedes tenga ese enfoque. ¿Por qué? Porque eso nos va a brindar información y cómo vamos a interpretar esa información y cómo la vamos a apalancar para que ese usuario que está comprando ahora remoto a través de ese comercio electrónico redunde en más y mejores ventas. Hablamos del negocio. Primero es una planeación de la oferta. Si yo tengo información, yo puedo decir, vea, vamos a vender estos productos que son los que más venden, estos son los productos de lanzamiento y los vamos a mandar específicamente con estos clientes, con estos usuarios en estas zonas donde tenemos una posibilidad mayor de éxito en las ventas. Podemos planear la demanda, entonces, al que le queremos llegar, podemos definir quiénes son nuestros usuarios, entonces ya no lo lanzo al mercado, pues a ese mercado masivo donde hago inversiones altísimas, sino realmente digo, miren, nuestra demanda estimada para estos 100. ¿Por qué? Porque el comportamiento de ventas de esos usuarios es este. Y eso nos va a servir muchísimo para llegar a entender cómo ese consumidor está comprando y hacerlo mucho mejor y más fácil. La optimización de la inversión, ¿sí? Empresarios con una máquina que va a llegar a hacer hasta 500 unidades por minuto. Pero no logramos hacer nunca llegar a esas 500 unidades por minuto. A lo sumo llegábamos a 100 unidades. Y esa capacidad, la, la máquina que valía la máquina que hacía 500, pero le hicieron a quien la compró, le hacían la promoción, le daban el mejor precio y la compró pues porque estaba a muy buen precio y porque pues ya tenía una capacidad instalada importante. Hoy en día no. Hoy lo que se pretende es y es necesario más adelante crecer y cambiar la máquina y hacer, eso se vale. Eso hoy es 100% válido, ¿sí? Nadie tiene hoy una bodega de 500 metros cuadrados para administrar 500.000 productos. No. Hoy tenemos que optimizarlo y a través de algunos de los operadores logísticos, algunos de los compañeros que han hecho presentaciones en días anteriores, ya esa cadena logística incluye ese proceso de hacer todo ese proceso de almacenamiento, picking, packing y hasta la entrega óptima. A veces para nosotros ese proceso logístico que resulta a veces muy complejo, yo logro con un muy buen botón de pagos lograr activar la opción y que todo ese proceso de almacenamiento y distribución dentro de la cadena de operación se la delega a un tercero que la hace muy bien y yo me concentro en brindar una experiencia a mis usuarios de una manera mucho más importante. Consolidación de la información. Normalmente las empresas con las que nosotros arrancamos trabajando, nos encontramos que ellos detectan que tienen 2, 3, 4, 5 fuentes de información, pero cuando realmente entendemos su proceso, tienen más de 15, 20, desde archivos en Excel, desde archivos de las redes sociales, desde las PQRs que llenaron los clientes, desde la información puntos de venta. Venga, ¿y cómo das información? No lo hemos logrado. Ahí entramos nosotros a apoyarles esos procesos. ¿Qué para lograr decisiones basadas en datos? Fundamental en el proceso. Tenemos que tener decisiones basadas en datos. ¿Sí? Eso hace que el gerente afine mucho más la pluma, haga decisiones más medidas y realmente los resultados puedan ser tangibilizados de una manera mucho más eficiente. Ahora hablemos de un tema importantísimo, que es la arquitectura y el gobierno de datos. Cuando nosotros hablamos de la arquitectura y el gobierno de datos, hablamos de tres premisas fundamentales. Y la primera es la ingestión de los datos, ¿sí? ¿Cómo recibimos esos datos? ¿Cómo vienen esas fuentes de información? ¿Cómo se distribuyen esos datos? Por ejemplo, para el área financiera me interesa que conozca eh, el comprador A compró el producto X a tal precio y ese producto me costó X precio y entonces el margen de rentabilidad. Pero para el de ventas, lo que me interesa es que él sepa que su cliente A, que está ubicado en Bogotá, compró determinados productos en tal fecha, con tales cantidades, y que de acuerdo al histórico le va a durar tanto, entonces el punto de repetido más o menos va a ser en tanto tiempo.
¿sí? Entonces, no todo el mundo debe tener acceso a todos los datos, eso hace parte del gobierno de datos, ¿sí? Cuando yo tengo controlados los datos, yo puedo saber qué le debo entregar a quién. Por ejemplo, realmente la información no le entregamos los márgenes de rentabilidad al área comercial, esos pertenecen al área financiera. Y de lo que al área comercial en ventas y vamos cumpliendo el margen de rentabilidad. Los flujos de datos, fundamental en el proceso, entender cómo viaja la información al interior de la compañía. El, el muñequito que hacíamos antes, el área que recibe, procesa y entrega para otra área, el área que recibe, procesa y entrega para otra área. ¿Cómo se dan esos flujos de información? ¿Cuándo esos datos se transforman? ¿Y dónde están los datos? Entendiendo, por ejemplo, una base de datos, la base de datos puede ser cómo las vamos a almacenar. Entonces, puede ser que yo tome todos los archivos de Excel y los meta en una carpeta. Entonces, tengo pues una pequeña bodega, ¿sí? Pero yo puedo también decir, no, venga, vamos a poner, a ver, aquí están los datos del mes de abril. Entonces, aquí vamos a crear una columna que diga mayo y vamos a incluir aquí los datos de mayo y vamos a crear, el siguiente mes creamos otra y voy organizando los datos, entonces ya tengo los datos organizados, porque tengo una homogeneización de la información, pero adicionalmente construí un campo que es mes, y con ese campo yo logro crear una llave para poderlo leer mucho más fácil. A medida que se complican y tenemos más fuentes de información, pues el proceso va a ser mucho más complejo, entonces por eso hablamos de gestión de datos, es importante para saber qué llega, cómo lo vamos a almacenar, cómo fluye. Luego hay una parte que se llama la limpieza, la integración y el gobierno de los datos. Entonces, aquí hablamos de una analítica de texto. Entonces, por ejemplo, poder interpretar las PQRs que llegan, los reclamos de nuestros clientes, poder saber, opinaron en Twitter, cuándo fue positivo, cuándo fue sarcástico, cuándo fue negativo un comentario. No se trata de bloquear al usuario porque está hablando mal de nosotros, el usuario reciba una satisfacción frente a su inquietud y realmente de que su queja y que yo lo sepa llevar. El descubrimiento de los datos, entonces es poder definir cuáles son esos disparadores y esos catalizadores de información lo que nos logren es hacer que mejoren esos flujos de información y encontremos nuevos escenarios de análisis que me permitan poder tomar acciones y decirle al área comercial, vea, encontramos esta oportunidad. Pero para eso tenemos que tener una calidad de datos. Uno de los principales problemas que tenemos es que la calidad de los datos es perversa. Teníamos almacenes de cadena donde en el CRM, entonces la persona en la caja era enter, y pasaba la información. Venga, pero ¿por qué no tomamos datos? Ah, no, es que no nos da tiempo, es que aquí hay mucha fila, es que hay mucha gente y no nos da tiempo para tomar los datos. Pero ¿qué analítica podemos hacer con eso? ¿Cómo podemos mejorar las ventas si no tenemos claramente identificado qué es lo que los clientes están comprando? Los metadatos que se entienden, pues, cuando hablamos de los metadatos, es entender el campo que es. Cuando yo tengo en el número 20, ¿y eso qué son? ¿Eso fueron unidades? ¿Eso fueron pesos? ¿Qué son? ¿Sí? Poder tomar e interpretar cada uno de los campos y entender esos datos para qué me sirven. ¿Sí? Entonces, el número de productos, 20, y cada uno a 2 pesos, entonces la multiplicación me dio 40. Pero si yo no sé por qué los multiplicas, definitivamente no me sirven esos campos, ¿sí? Por eso la metadata es tan importante. Y la metadata, por ejemplo, para el ejemplo que les puse al inicio, donde la sucursal se llama sucursal Cedritos 1. No, pero para uno se Cedritos y para otro se llama Cedrobot porque el almacén está más Cedrobot. No, venga, utilicemos una única métrica para cada uno de esos campos, damos esos nombres propios para cada una de las áreas y con eso logramos pues entenderlos más fácilmente. Las gestiones de políticas de información es entender cómo vamos a gestionar esos datos. Perdón. La política que yo mandé, es decir, quién tiene acceso a qué información. A mí me interesa que la lista tenga acceso absoluto o que tenga solamente la información de usuario. Ahí entramos a mirar ese tema. Y por último, miramos la gestión de los datos maestros. La gestión de los datos maestros es en cuáles que son fundamentales dentro del proceso. ¿Sí? Este gobierno de datos es fundamental, por ejemplo, en temas de salud. Cuando nosotros trabajamos con la de Colombia, nosotros como solamente teníamos acceso
a los datos de un código alfanumérico de un paciente. Nosotros nunca logramos entender cómo se llamaban los pacientes. Un dato alfanumérico. Y solamente que de esos datos alfanuméricos para escribir los nombres y direcciones de los pacientes era el área de gestión de riesgo de los pacientes. Eh, eh, Ahora hablamos de lo que hace relación a la analítica, seguridad y ciclo de vida, como el último paso. ¿Dónde los vamos a mandar? ¿Cómo se hace analítica de reportes? ¿Cómo se da la seguridad y la privacidad de esa información? ¿Cómo se da la gestión del ciclo de los datos? ¿Sí? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo lo utilizamos? Y definitivamente cuándo el dato ya no nos sirve, cuándo el dato se convierte en un histórico. ¿Sí? No podemos pretender pues tener N millones de datos almacenados porque eso también cuesta mucha plata almacenar esa información. Y luego también migrar cuando decimos, sí, definitivamente no los vamos a seguir utilizando en la compañía, sino que vamos a comprar servicios en Amazon o vamos a comprar servicios en diferentes opciones, ¿sí? En tiendas, vamos a comprar por Claro, bueno, por cualquiera de los operadores pues, que tienen opciones de brindarnos servicios en la... Algunos ejemplos de valor, entonces, estos son de los datos chéveres en salud. Nosotros tomamos la información de los pacientes ubicados. Esto es un caso real. La organización se llama FunCentra, dirigida por el doctor Gualberto Huelvas, que muy gentilmente me permite pues, mostrar este caso de éxito. Y los médicos que hacían esas rutas en salud, que es un odontólogo, un médico general, un retinólogo, un optómetra, iban y visitaban en unas zonas apartadas de los pacientes y lo diligenciaban a mano. Esas planillas llegaban y un ejército de niñas se encargaba de tomar esa información y meterlas en la historia. Pero la calidad de los datos era malísima, ¿sí? El doctor escribía en chino avanzado, la niña interpretaba lo que podía y lo metía, había información que sí se metía. ¿No? Nosotros fue construir unos formularios para que claramente el médico pudiera identificar a ese paciente vía cédula y le tomara los marcadores que estos datos ya fuera vía web o por dispositivos móviles y que toda esa información se transmitiera a la historia clínica. Cuando ya estaban en la historia clínica, entonces nosotros activábamos lo que era la gestión del riesgo y podíamos determinar de dónde estaba la ubicación de ese paciente, cuál era la curva demográfica de ese paciente, cuál era la curva etaria, cómo se estaban comportando las enfermedades. Esto es para pacientes con diabetes y se especializan en pie diabético. Lográbamos entender cuándo se cruzaban las tres variables y esos pacientes que se cruzaban, cómo era importante atenderlos, cuándo iniciaba un tratamiento, cuándo se hacían las correlaciones de los tratamientos. Y como dato curioso les cuento que con este cliente logramos tener los mejores índices de manejo de la diabetes, incluso que Finlandia. El gobierno de Dinamarca, Funcentra, le regaló una ambulancia de más de $60,000 por hacer una excelente gestión del riesgo y el doctor Gualberto muestra esto pues en todo el mundo, los resultados que obtuvimos. Es muy fehaciente cómo esta analítica sirve para realmente generarle valor a través de la analítica de Big Data a diferentes tipos de pacientes en el mercado. Entonces tenemos, por ejemplo, el síndrome antifosfolipídico. Este síndrome es un síndrome donde síndrome en las mujeres. Entonces, normalmente los doctores lo que hacían es que formulaban el medicamento, perdón, el examen clínico tipo 1, que relativamente se conoce, 30%. Pero cuando encontrábamos diferentes opciones y no era claro, de pronto el médico solicitaba el examen 2 y este ya me da un análisis de más del 80%. Pero muchas veces él se quedaba ahí. Entonces, entendiendo cuál era la problemática, le dijimos, no, venga, lo que tenemos que hacer es, vamos a desarrollar una app a los médicos donde ellos, con los resultados que obtuvimos de ese paciente, tenemos un análisis multivariado y logramos decirle, mire, nuestra recomendación es que usted se suba y solicite el examen. Entonces ayudábamos al diagnóstico dentro de esa analítica predictiva a mejorar los índices que gestionan
y logramos una reducción del 23% en las mamás que abortaban niños. Ese fue bien interesante. Obviamente, el laboratorio también se ve beneficiado porque vende más, ¿sí? Esto es una cadena donde todo, pero el valor de una noticia. Y lo que hacíamos acá era que teníamos un control estricto sobre los pacientes, sobre las mamitas, y podíamos determinar en qué estado estaba cada una de ellas y dónde se encontraban algunas de las de riesgo para saber si efectivamente la señora había ido a hacerse el examen tipo 2 o tipo 3, aumentaba el nivel de complejidad, y poderle hacer esa trazabilidad a los pacientes. ¿Sí? Y eso lo que ayudaba pues, era a que los sistemas de salud se colapsen menos, existan menos complicaciones y pudiera hacerlo de una manera mucho más eficiente y efectiva. ¿Vale? Viene un punto clave. ¿Cómo se dan los procesos de aprendizaje? Entonces, hay dos opciones. Aprendo yo me pongo a cacharrear y voy aprendiendo, así como manejo Excel, y voy aprendiendo sobre la marcha. A medida que voy necesitando, voy aprendiendo, busco opciones o que me enseñen los amigos y yo voy aprendiendo. No es la mejor manera, es muy rápido, una curva que se va dando muy rápido. Que no es igual a cuando yo hago realmente un desarrollo gestionado y yo comienzo a hacer unos cursos de capacitación claramente indicados. En esta primera etapa, esos cursos son un poco más demorados, son más costosos, sí es, pero yo llego a un punto de inflexión. ¿Sí? Ok, pero luego viene algo, las mejoras más rápidas, ¿sí? Es poder avanzar en esos procesos donde yo requiero de mayor conocimiento. Y aquí la curva sí comienza a incrementarse. Entonces decimos, la aceleración, la mejora continua se da porque este ya conoce nuevas herramientas, se las conoce de una forma estructurada. Y este delta es importantísimo. Cuando nosotros llegamos al estadio 3, donde se da realmente la aceleración de las transformaciones, ¿sí? Y se brinda esa capacidad de innovación donde los usuarios están empoderados de los datos y tienen la tecnología a disposición, manejan de la mejor manera y ellos son capaces de hacer mejoras que no tienen límite. ¿Sí? Cuando si normalmente los usuarios aprendieron a manejar la herramienta y llegan hasta aquí. Este spread, esta diferencia es clave en los negocios. Ahí es donde la transformación digital toma un valor muy relevante, muy relevante. La sugerencia que nosotros siempre les brindamos es, mire, no cacharree, aprenda. Y cuando usted domine la tecnología, empiece a cacharrear, pero ya con una base muy importante. Hoy en día las plataformas que me pueden aprender a manejar muchas tecnologías, independientemente pues de la tecnología que sea, me brindan la posibilidad de acceder a muchos de los datos de unas maneras diferentes y poder realmente generar opciones que creen valor para el negocio. Y ahora hablamos del taller. Yo les he mencionado en que tenemos un taller para cuáles son las herramientas de vida y cuál es la mejor para mí. Entonces, después en Colombia y el mundo, con diferentes marcas, diferentes proveedores, con diferentes arquitecturas, con diferentes costos. Y entonces, ¿cuál es la mejor para mí? La que conozco, la que es más cercana a mí, la que yo vi en la universidad, ¿cuál es? Nosotros los invitamos, van a tenerlas ustedes en las memorias del evento. Y allí lo que tratamos es, venga, primero entendamos la cultura de su organización para entender qué es lo que usted tiene hoy en día. Hablemos de la organización, de negocio, tiene algunos de los componentes para saber realmente usted cómo tiene estructurada su organización y si está listo pues para dar el salto. ¿Sí? Algunas de las compañías que quieren que nosotros le hagamos de una vez inteligencia artificial, aún ni siquiera tienen analítica descriptiva basada en los datos. Hay que hacerlo paso a paso. Venga, miremos cómo usted está gestionando los datos, cómo los trabaja, ¿sí? ¿Cuál es la calidad de esos datos? ¿Cuántos datos usted tiene? Normalmente encontramos, están solamente trabajando sus datos estructurados. Venga, ¿y quién maneja las redes sociales? Ah, no, el área de mercadeo, que es una niña, no sé qué. Venga, ¿y cómo usted responde a las inquietudes? ¿Y qué es lo que dicen del producto? ¿Y cuando usted postea? ¿Nos interesa el número de likes o realmente nos interesa de esos números de likes cuánto realmente se están convirtiendo en venta efectiva y de esas ventas, cuál es positiva y negativa? Hay un proceso bien importante que hay que trabajar. Y luego miramos la parte de analítica para entender. Entonces, la invitación que yo les hago, miren, tomen esta información que tienen aquí a disposición, es parte pues de nuestra metodología son 26 preguntas. Usted se debe autocalificar en ese proceso de autocalificación y de autoevaluación, cómo se encuentra frente a este proceso. Y ahí hay un proceso de madurez importante.
Y dependiendo de donde usted esté en ese proceso, nosotros podemos entrar a sugerirle cuáles podrían ser algunas de las herramientas que usted puede llegar a trabajar de una manera gestionada en el tiempo, que le permita escalonar y crecer, pero de una manera estructurada. No pretendemos, pues, una de las fallas es que a veces compramos herramientas tan robustas que nadie las sabe usar, o que la persona que las sabe usar se fue. Nos pasó con un cliente que crearon unas librerías en Python, en una librería que se llama, y esta es la hora que la persona que la creó se fue a hacer una maestría en Italia, y esta es la hora que no hemos logrado conseguir en Colombia quién maneje esa librería. Nos tocó poner una persona 100% a trabajar, a aprender esa librería para poder soportar los desarrollos que había hecho, porque tras del hecho no estaban documentados. Entonces, es muy importante entender en el dónde estamos, que no dependamos tecnológicamente de una plataforma, sino que seamos capaces de autogestionar nuestros procesos y en un momento dado poder migrar de una plataforma a la otra de una manera eficiente. ¿Vale? Y ya les he contado pues muy a grosso modo entonces a la Big Data y cómo a través del comercio electrónico podemos acceder a más y mejor información y cómo podemos hacer que eso de la experiencia aumente y darle valor a esos datos para realmente generar una expectativa mucho más importante. Y en este momento apoyar a Claudia con algunas de las preguntas. Sí, muchas gracias, Manuel, por esta completa explicación sobre cómo podemos implementar efectivamente el Big Data en nuestros negocios. En la práctica creo que fue muy completa. A pesar de eso, sí tenemos varias preguntas y aprovecho el espacio para hacértelas. Nos pregunta Juan Pablo Sandoval. El proceso que me ofrece un análisis con el Big Data necesariamente debe estar programado, por ejemplo, con inteligencia artificial o Internet de las cosas para que se ejecuten procesos de manera automatizada, o se podría solamente almacenar y presentar gráficamente para que los humanos realicen la toma de decisiones. ¿Qué crees que es mejor? Excelente, excelente pregunta. Lo importante es arrancar, ¿sí? Vamos a decir que en la escala inteligencia artificial está en el piso 20 y nosotros debemos arrancar desde el primer piso, ¿sí? Tenemos que arrancar desde la base, es decir, venga, ¿cuáles son los archivos planos? Yo puedo automatizar esos archivos y a través de cualquiera de las herramientas de analítica básica generar unos indicadores de gestión que me ayuden a decir cómo voy en el negocio, ¿sí? Yo no debo entrar por herramientas de inteligencia artificial desde un comienzo. Yo siempre sugiero que arranquemos desde la base, ¿sí? Si yo tengo huellas de datos, si yo tengo unos análisis básicos claramente establecidos, yo ya puedo seguir avanzando. Yo ya tengo información de 2, 3 años, yo ya puedo empezar a hacer modelos predictivos. Y si yo ya tengo esa información, ya puedo hacer modelos de aprendizaje, machine learning, más modelos de aprendizaje bueno, de los varios tipos que tienen, que no hace parte pues del alcance de esta charla, ya son una charla un poquito más técnica. Y luego sí nos metemos en modelos de inteligencia artificial, donde ya pues ese es el top de lo que tenemos hoy en día, teniendo en cuenta pues que no todas las compañías tienen las capacidades tecnológicas para meter temas de inteligencia artificial. La sugerencia que yo les doy es arranquemos desde la base. Sí, es más fácil de Excel, tomar cualquiera de las herramientas que hay. Yo no quiero influenciar ninguna marca, todas son muy buenas, dependiendo de la necesidad, nos vamos a mirar cuáles las realmente necesitan. Porque lo que es ver es qué es la información y ya miramos con lo que él tiene en el presupuesto de inversión, cuáles podrían ser las herramientas tecnológicas que le ayuden a hacer ese proceso para llegar a automatizar la lectura de esos archivos de Excel y ya ahí sí proceder pues con temas un poco más avanzados. Muchas gracias, Manuel, por esa respuesta. Por acá también nos hacen una pregunta recurrente y es si se puede iniciar como con algún tipo de herramientas específicas. Nos preguntan por si hay softwares que puedan llegar a ser más sencillos de implementar, si el Excel, yo tengo presente que nos estás diciendo que prefieres no dar alguna marca en especial, pero de repente
las más sencillas de utilizar cuando apenas se quiere iniciar ese proceso, ¿cuáles podrían ser? Vale, vale, de acuerdo. Normalmente los estudiantes a la que Microsoft de todo el ecosistema, ¿sí? Ahí existen las herramientas como BI, ¿sí? Como a veces hay que arrancar desde el Excel para entender si la calidad de los datos que estamos trabajando sirve y luego ya tomamos esos datos y los metemos en una herramienta como Power BI, ¿sí? Y funcionan muy bien. Puede ser tan simple como un Power BI, puede ser tan simple como un Tableau, que son visualizadores de información, ¿sí? Se alimentan de un archivo Excel o de una base de datos única y proceden a visualizar la información. Pero a medida que yo en mi compañía comienzo a tener diferentes tipos de software, ya los temas se vuelven más complejos y requiero unas arquitecturas tecnológicas mucho más robustas y hay unas herramientas que ya comienzan a quedarse cortas porque ya me implica tener un warehouse, una bodega de diferentes tipos de información y poder articular esa información, sacar aparte unos set de datos muy específicos y ya unas herramientas cortas, ya Tableau se queda muy corta. Con Power BI, en algunas de las entidades de salud con las que nosotros trabajamos, ya comienzan a tener problemas por los volúmenes tan altos de datos, los costos de almacenamiento y procesamiento de información resultan siendo costosos. Y vienen otras herramientas como son Click, como son algunas de las plataformas que tiene IBM, herramientas mucho más robustas, donde desde el principio nosotros le recomendamos a los clientes, venga, miremos cuál es ese mapa de ruta que debemos seguir y desde el comienzo arranquemos con una inversión que realmente les sirva en el tiempo, ¿sí? Nosotros pretendemos es que la gente no compre por moda, sino que realmente compre la tecnología que le va a servir aquí durante los próximos 5 años. Y en los 5 años vamos a evaluar si lo que usted tiene hoy es suficiente o requiere de modificaciones, ¿sí? Ya sea vía escalabilidad o ya definitivamente es porque existen mejores herramientas en el mercado y vamos a cambiarlo, o los planes que se dan es las integraciones con otras compañías que ya tienen determinados tipos de productos, requieren que hagamos unos cambios importantes en la compañía. Normalmente las compañías pueden llegar, compran una tecnología y a 2 o 3 años deciden cambiarla porque las condiciones del mercado obligan. Entonces, entendemos muy bien desde el principio qué es lo que necesitamos y ya ahí nosotros podemos entrar a sugerirles cuál es la herramienta que les puede ayudar en ese proceso. Hay unas herramientas que son gratuitas, ¿sí? Y hay otras que sí ya son con costo, pero pues dependerá de la relación que hablamos del ROI, ¿sí? Siempre es importante medir cuántos esfuerzos yo tengo que hacer para poder medir mis ventas y si eso realmente justifica el hacer esa inversión para poder capitalizar ese valor de inversión. Muchas gracias por la respuesta. Estamos con Dianis, que también tiene un par de preguntas que hay a través del canal de YouTube, a quienes les aprovecho y les ofrecemos sinceras disculpas porque entendemos que hoy la transmisión no estuvo tan estable como en otras oportunidades. Realmente no la paramos porque a través de este canal estaba funcionando y queda la grabación, pero sí les queremos ofrecer muy sinceras disculpas por esta situación y le doy paso a Dianis para que nos cuente qué inquietudes hay por ese medio. Gracias, Clau. Y bueno, nosotros tenemos acá un par de preguntas en nuestro canal de YouTube y Jaime Donado preguntaba hace un rato, dice, ¿qué tipo de información con Big Data se puede obtener por la gestión estratégica de tiendas online? Vale, Diana, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Hola Manuel, qué pena contigo. ¿Cómo estás? No nos habíamos saludado hoy. No, nada, bienvenido. Bien, Este es un Ana. espacio muy importante para nosotros también. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación de hoy. Han pasado todos los problemas habidos y por haber con Internet, pero aquí está. Frente en la presentación de Luis, Luis habló de que cuando yo utilizo Google Analytics, yo puedo medir mucha información, hace relación a los sitios web, ¿sí? Número de visitantes, quiénes arrancan con los productos, cómo están ubicados. Yo tengo habilitada la opción de que me diga
desde dónde está haciendo la transacción. Yo puedo identificar en qué áreas específicas de la ciudad están esos clientes que me compran. ¿Sí? Ahí hay mucha información de valor y con Google Analytics yo puedo extraer esa información a disposición pues de la estrategia, como el poder entender esos usuarios, qué productos están mirando en mi tienda, qué productos están dando, ese usuario cuántas veces entró hasta que definitivamente lo convirtió en una compra. Si yo requiero, por ejemplo, hacerle un push a ese comprador, por ejemplo, yo estoy haciendo la experiencia de compra, yo detesto que a mí me salga un robot por allá diciéndome, ¿necesita ayuda? No, déjeme, yo reviso, es lo que yo quiero hacer, es como yo lo quiero manejar, y llegar hasta el punto de decir si compro o no compro, o lo dejo en mi carrito de deseos. Si yo, por ejemplo, lo metí en mi carrito de deseos, para mí es estratégico que la persona que está encargada pues de ese análisis tome esas personas que lo metieron al carrito de deseos o llegaron hasta el momento del carrito de compras y no se decidieron por el e-commerce a comprar. Venga, vamos a hacerle, a mandarles publicidad, venga, vamos a trabajar con ellos, porque no han decidido proceso de compra. Se convierte en un insumo bien interesante porque es como si fuera en el almacén la persona que fue, revisó el producto, se lo miró, lo midió, y como todos decimos, ¿no? Déjeme dar una vuelta, ya vuelvo. Es exactamente lo mismo, pero ahora con el poder de la información para poder enviarle más información, para poder hacer que esa experiencia de compra de producto lleve finalmente a una venta de producto. Ok, gracias, Manuel. Uno de nuestros usuarios dice, quizás no se necesita, él se difiere un poco, no se necesita ser un gurú ni programador para hacer Big Data o un e-commerce y es mucho más fácil de lo que se plantea. No sé tú al respecto y en tu experiencia también, que le puedes recomendar, digamos, a estos e-commerce que apenas están empezando y que entendemos muchas veces que no se requiere, como dice él, ser gurú o programador, pero de alguna manera se requiere algún conocimiento básico, se puede empezar. Por acá nos preguntaba o nos decía Janet Gordón, decía, ¿con qué empezamos? Con Excel primero y luego otra. Entonces, un poco, ¿cómo sería esta orientación a los e-commerce también que están arrancando? Quieren empezar a hacer Big Data y quizás de pronto podemos hablar de un Small Data o cómo lo ves tú también en tu experiencia. Interpretaciones. Es claro que lo que nosotros pretendemos es desmitificar estos conceptos de Big Data, porque yo puedo hacer análisis de información primero con pocos datos, es cierto. Yo puedo hacer análisis desde Excel, ¿sí? Para mí es importante que la gente comience a trabajar desde el Excel. Información, pero que entender es que no es coger los datos por coger los datos, sino es que tenemos que tener claro es cuáles son las preguntas de negocio que yo quiero resolver, ¿sí? Nosotros no hablamos de que exista la tecnología que me hace todo, no hablamos de que existen las personas que conocen absolutamente todo el negocio, sino decimos es, venga, primero hagamos unos procesos metodológicos para que usted entienda los indicadores de gestión claves de su negocio y si usted ya los tiene, venga, los articulamos para que usted pueda generar una estrategia de valor frente a sus datos. Mi recomendación es primero, tenga muy claro qué es lo que quiere averiguar a través de los datos, ¿sí? Y eso lo puede hacer desde un Excel, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos que pensar siempre en que los pequeños, algún día, perdón, los grandes alguna vez también fueron pequeños, ¿sí? Y esas estrategias son como las compañías de desarrollo, ¿sí? Si yo empiezo a desarrollar de forma, quiera formalizarme en un proceso de CMMI o meter metodologías, va a ser muy difícil. Entonces decimos, hágalo bien desde el principio, pero no significa que hay que meter una de las recomendaciones básicas que tenemos que incluir en el proceso. Para también una persona puede comenzar a arrancar y decir, venga, yo voy a hacer primero analítica descriptiva, luego predictiva y luego me quiero meter con temas de Big Data y luego me quiero meter con inteligencia artificial. Sí, claro, lo puede hacer. La sugerencia que les damos es, venga, hágalo metodológicamente, que les resulta ser menos costoso y mucho más efectivo en el tiempo. A veces yo como
negocio y llega, conoce más de la industria o que puede apoyarme mejor los procesos, que llegan con perspectiva de análisis diferente y enriquece ese proceso de análisis. Siempre yo considero que es bueno mirarlo con el ojo externo que puede ver más que no administrativa. Súper, Manuel, muchas gracias. Marcela Caviedes preguntaba, para tener más claro los KPIs de cada negocio, ¿es recomendable la herramienta de Google Analytics o cuál herramienta es la más aconsejable? Cuando hablamos de Google Analytics, yo puedo utilizarla también para subir algunos Exceles y demás, ¿sí? Pero Google Analytics lo que me va a medir son conteos, por ejemplo, a la página, a qué horas entran más personas, por dónde se desplazaron en la página. Son conteos, esos no son indicadores, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Hay que definir muy bien qué es un indicador y qué es un conteo. Basado yo defino, por ejemplo, la hora en que más visitan mi tienda es a las 2 de la tarde. Venga, entonces, ¿qué estrategias vamos a hacer para tratar de esa visita se convierta en una compra? ¿Sí? Eso me va a servir a mí es para decir, vea, tengo estas sensaciones, entonces digo, venga, vamos a trabajarlo para realmente correr un indicador que puede ser las ventas. Fundamental, si yo invertí en mi página, si yo invertí en mi e-commerce, que es lo que yo quiero medir de esa quiero las ventas. Si las ventas no se están dando, un poquito más atrás. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no están convirtiendo? ¿Por qué la experiencia de compra no es? Venga, ¿cuántas personas están entrando? ¿Cuántas personas están seleccionando? ¿Sí? Y comenzamos a trabajar con esos conteos que me apoyan la toma de la decisión y me ayudan a generar esas acciones que yo necesito para que se cumplan los KPIs. Ok, bueno, Manuel, pues teniendo en cuenta que ya estamos cortos de tiempo, por acá tenemos varias preguntas, pero bueno, ahí tenemos tus datos de contacto, las personas que de pronto hayan quedado con algunas dudas al respecto. Están los datos de contacto de Manuel para que quizás con él ya puedan irla resolviendo en otro espacio. Manuel, muchas gracias por la información, por traernos tu conocimiento también. Y nada, esperamos también tenerte pronto en otros escenarios que tengamos dispuestos para este tipo de ejercicios. Muchas gracias. Clau, ya por acá también ya terminamos. Diana, una última recomendación, Diana. Las personas que asistieron a la conferencia es que me pueden escribir, preferiblemente a mi correo de Gmail. Yo me Ok, comprometo a que las preguntas que no alcanzamos por el tiempo, yo sé que pues, es un ok. tema muy grande, intenté pues poner en el menor tiempo posible. Yo me comprometo a que les respondo y ese material se lo agregamos a la conferencia para que tengamos una memoria muy completa pues de las preguntas y lo que ustedes quieran, tienen mis correos de masificar de todo el tema del alcance que se puede llegar a dar eh, de un proceso de consultoría. Pues Manuel, muchas gracias por tu generosidad y yo creo que eso nosotros entendemos y los que estamos con Clau y que estamos acá, lo que significa también compartir y dedicar tiempo para las cosas que nos gustan. Entonces yo sé que muchas personas te van a escribir, eso sí, porque tenemos alrededor de más de, yo creo que de 700 conectados, entonces va a tener muchas preguntas que responder, pero muchas gracias también por tu generosidad. Un viernes no es fácil venir a hablar de estos temas que son a veces un poquito ladrilludos. Les agradezco mucho la invitación. Cuenten conmigo como exalumno de la EAN y no, cuenten conmigo para lo que necesiten. Vale, mil gracias, Manuel. Por acá también quedaron un par de preguntas pendientes que les agradecemos mucho si se las dirigen directamente a Manuel para que podamos dar hoy por cerrada nuestra sesión. Invitarlos muy especialmente a que el próximo martes, porque el lunes es festivo, próximo martes 26, nos conectemos para hablar sobre modelos de innovación en comercio electrónico. Nos va a estar acompañando Eugenio Sánchez, que es el subdirector de comercio electrónico del Ministerio TIC y seguramente va a estar
también muy interesante, así que los invitamos a participar. A quienes de pronto les haya quedado la duda, le pareció entrecortado, algo le falló, automáticamente en el mismo enlace de inscripción, mañana va a estar la grabación para que porfi en este puente le dedique un ratico y la pueda terminar de escuchar completa y así no le queda de pronto como el sinsabor de que el módulo no estuvo tan fluido porque realmente estuvo muy bueno. Entonces, de esta manera les agradezco a todos, especialmente a Manuel, por su participación y damos por cerrada esta sesión de hoy. Muchas gracias a todos. Buenas noches.